Silencio, no el silencio de la paz, sino el silencio pesado de un disco duro que prometió soluciones y solo entregó vacío. El silencio que precede al colapso, al estruendo interno de una mente que ya no puede más. Un silencio tan denso que casi puedes tocarlo, una losa gris sobre el alma de Patricia. Patricia tenía 28 años, pero su mirada cargaba el peso de décadas de batallas perdidas. Sus ojos, enmarcados por gafas de montura gruesa, revelaban el cansancio crónico, las ojeras sutiles que se habían vuelto parte de su rostro. Ahora, encorvada frente al resplandor azul de su monitor, un nudo apretaba su estómago. Su ratón se movía con una rapidez febril, intentando dar vida a un logo para un cliente exigente, mientras el tic-tac implacable del reloj amenazaba con ahogarla. Una notificación parpadeó en la esquina de la pantalla. Su banco. El saldo, un número peligrosamente bajo, la golpeó como un puñetazo. Luego otra, de su hipoteca. Una soga invisible apretándose más y más. La ansiedad no era una visita, era una inquilina permanente en su pecho. Intentó respirar, intentó una meditación guiada desde su móvil, pero el OMG monocorde solo añadió más ruido a su cabeza. Su mente era una maraña de cables enredados, una avalancha constante de soluciones rápidas que nunca funcionaban. Cada noche, la misma rutina. Se sumergía en el vasto océano de foros, blogs, tutoriales. La clave del éxito financiero, el secreto de la paz interior, cómo hackear tu productividad. Descargaba guías, métodos, filosofías, un sinfín de archivos que prometían el paraíso, pero que, al intentar abrirlos, solo mostraban el mensaje crudo: archivo corrupto. Su disco duro externo, un amasijo de cables y pegatinas descoloridas en su escritorio, era un espejo de su propia mente, lleno, sí, pero de información inútil, de promesas rotas. Su apartamento, un santuario de caos, confirmaba la historia. Pilas de libros de autoayuda que nunca la ayudaron. Cristales energéticos que acumularon polvo en lugar de energía. Barajas de tarot que probó por si acaso. Todo eso un intento desesperado de encontrar la fórmula mágica, la pieza perdida que por fin le daría sentido a todo. Pero solo había más confusión, más agotamiento, más deuda, más silencio pero sin paz. Un día, el golpe final. No llegó con un estruendo, sino con un correo electrónico, frío e impersonal. El cliente más importante del mes había cancelado. Diferencias creativas, decía el mensaje. Para Patricia, significaba diferencias vitales. El suelo se le abrió bajo los pies. La cancelación la dejaba en un abismo financiero, sin salida aparente. Un quejido gutural escapó de su garganta. Cayó de rodillas, el cuerpo temblando. La frustración y el agotamiento desbordándose en lágrimas silenciosas. Se sentía vacía, hueca, después de años de buscar incansablemente algo, cualquier cosa, que llenara el agujero. En un arrebato de pura desesperación, de rabia sin dirección, pateó la única cosa que estorbaba en el pasillo, una vieja caja de cartón olvidada. La caja, frágil por el tiempo, se abrió de golpe derramando su modesto contenido. Fotos descoloridas, algunas prendas de ropa que su madre había usado y en el fondo, una Biblia de tapa dura, gastada, con el nombre de su madre grabado en letras doradas descoloridas. Había olvidado por completo su existencia. Su madre, una mujer de fe sencilla, siempre le había parecido ingenua, poco práctica para la vorágine de este mundo moderno que ella intentaba, sin éxito, descifrar. El libro permaneció en el suelo, una reliquia de un tiempo que Patricia había creído superar, pero ahora, sin más opciones,
sin más sistemas que probar, sin más gurús a quien seguir. Algo la impulsó. No fue fe, fue una inercia desesperada. Fue la necesidad de anclarse a cualquier cosa, por pequeña o antigua que fuera, que no viniera de su propia mente sobrecargada. La tomó. El tacto del cuero envejecido se sintió extrañamente sólido en sus manos temblorosas. Sin expectativas, empezó a hojearla. Al principio, la vio como otro tomo de filosofía antigua, lleno de parábolas y mandamientos morales. Otro archivo más. Sus dedos se detuvieron en el libro de Proverbios. Mientras leía, su intelecto, entrenado para analizar y buscar patrones, se enganchó. No buscaba milagros, ni voces, ni luces, pero encontró algo inesperado, una lógica, un orden. Leyó sobre la sabiduría divina, no como un mero conocimiento acumulado, sino como una fuente de vida, una verdad que hablaba de provisión, de orden, de un camino claro. Un versículo, como un destello en la oscuridad de su mente, la golpeó con una claridad devastadora. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 al 6. Esas palabras no eran una fórmula mágica, eran una verdad fundamental que deshacía la mentira que había creído toda su vida. No se trataba de hackear la vida ni de encontrar el atajo perfecto. Se trataba de soltar el control, de dejar de apoyarse en su propia prudencia, en su propia capacidad para descifrarlo todo. Sus archivos corruptos no eran fallas del sistema, eran sus propios intentos forzados de imponer un orden sin una fuente original y pura de verdad. Entendió que la soberanía de Dios y su provisión no eran promesas de riqueza instantánea, sino de dirección, de orden, de una paz que trascendía los números en su cuenta bancaria. De repente, la abrumadora presión de controlarlo y entenderlo todo por sí misma se aligeró. Una quietud, no el silencio opresivo, sino una quietud liberadora, empezó a reordenar el caos de su mente. Y luego otro pasaje llegó a su mente. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. La ansiedad no desaparecía por arte de magia, pero ahora tenía un lugar donde depositarla. Tenía a alguien que se preocupaba. El cambio en Patricia no fue un estallido, sino un amanecer lento. Las deudas seguían ahí, pero su enfoque había cambiado radicalmente. La desesperación de tener que resolverlo todo por sí misma fue reemplazada por una confianza incipiente, un hilo de esperanza que ahora se anclaba en una sabiduría superior. Empezó a organizar su vida, su trabajo, no con frenesí, sino con una nueva disciplina, un propósito renovado. Ya no buscaba soluciones rápidas en los gurús de Internet. Ahora aplicaba principios. Los libros de autoayuda, los objetos esotéricos que solo le habían traído más ruido mental, fueron desechados. Metafóricamente, comenzó a desfragmentar su disco duro mental, borrando los archivos corruptos de información inútil, organizando lo que quedaba bajo la nueva luz de la verdad bíblica. Su espacio de trabajo, antes un caos, ahora estaba ordenado. La Biblia, abierta sobre su mesa, no era un amuleto, sino una guía práctica, una fuente inagotable de sabiduría. Su creatividad volvió a fluir, no desde la desesperación, sino desde una base de paz y claridad.
Comprendió que la provisión no era solo financiera, sino espiritual y emocional, y que venía de una fuente más alta que sus propias habilidades. Su mirada ya no reflejaba la fatiga, sino una serena determinación. La verdadera sabiduría y la paz no se encuentran en la acumulación desordenada de información fragmentada, ni en las filosofías efímeras que prometen soluciones rápidas. Provienen de una verdad fundamental que reestructure nuestra comprensión de la vida, de nuestra dependencia de un Creador soberano y de su provisión. Entender que no estamos solos en la carga de nuestra existencia y que hay una fuente original de verdad y orden, libera nuestra mente del caos y nos permite reconstruir nuestra vida sobre cimientos firmes de confianza y propósito, encontrando la esperanza en medio del realismo crudo de nuestra realidad. Si la historia de Patricia resuena contigo, si sientes que tu mente es un disco duro lleno de archivos corruptos, te invito a reflexionar. ¿Cuál es esa verdad fundamental que ha cambiado tu perspectiva o que necesitas descubrir? Compártelo en los comentarios. Cuéntanos una frase de fe o una reflexión que te dé fuerza. Y si este mensaje te ha tocado el alma, no olvides suscribirte al canal para que podamos seguir compartiendo historias de esperanza y transformación. Que encuentres la paz en la rendición a Cristo. Hasta la próxima.